Shalom Jabrim, que el Eterno les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase de Parashat Ashabua. Estamos agradecidos con el Eterno porque Él ha sido bueno, porque, bueno, han pasado muchas cosas trascendentes para nuestros hermanos en Venezuela. Eh, una situación complicada, difícil. Oramos por ellos y rogamos al Eterno que toda esta situación complicada, ¿no es cierto?, y difícil desde el punto de vista social y político, se mejore, que el Eterno, quien finalmente controla todos los poderes del mundo, encauce toda esta situación para bien. Y que el mérito de esta clase, que el Sahut, de que todos nos reunamos aquí, hay un mérito en estudiar la Torá, eso permita que juntos podamos tener un poco de sehut, un poco de mérito por este estudio y permita que nuestros hermanos en Venezuela estén bien. Eso es lo que pedimos a Hashem.
¿no es cierto? Que tengan paz, que tengan shalom, que se sientan acompañados, sobre todo por el Santo bendito, por parte del Eterno, y que puedan pasar toda esta situación compleja, eh, que la puedan sobrellevar con mucha fe, con mucha esperanza, puesta en el Eterno, ¿no es cierto? En Él. Que es una situación compleja, sí lo es, pero la Torá y la fe es mayor a todas estas cosas que suceden en el mundo. Así que bueno, damos muchas gracias al Eterno porque ya se han ido uniendo a la clase nuestros hermanos. Justamente estábamos hablando de ustedes, nuestros hermanos de allá de Venezuela. Un saludo para nuestro hermano Isaacar Ben Yosef, para nuestra hermana Miriam Baturut, de a poco para todas las comunidades que se unen de Venezuela, ¿no es cierto? Saludos para ellos y fortaleza en el Eterno. Un saludo para nuestra hermana Jessica de Linares. Un saludo para mi madre Cecilia Díaz. Un saludo para mi suegra Miriam Jerez. Un saludo para nuestro hermano David Rosa y para nuestro hermano Guillermo Duarte. Bueno, y de a poco los hermanos se van uniendo a la sala. Y también un saludo para los hermanos que están en YouTube, que nos están mirando y que también se van a unir al estudio de la Torah. Bien, como siempre lo hacemos, comenzamos nuestro shiur dando gracias al Santo bendito. Lo hacemos siempre con acciones de gracias. Vamos a ir al Salmo 100 para agradecer al Santo bendito. Mismor le toda ariu Adonai kol haaretz. Ibdu et Adonai besimcha. Bou lefanat birvana. Deu ki Adonai u Elohim. U asanu velo anachnu. Amo vetzom marito. Bou shearat betoda. Hatzerotat bitila. Odu lo baruchu shemo kitov Adonai leolam hasdo. Veador vador emunato. Salmo de gracias. Que aclame al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venid hacia su presencia con canciones. Sabed que el Eterno es Dios, Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanzas. Loadlo y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre, y de generación en generación es su verdad. Amén. También bendecimos al Eterno. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotat betzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de las palabras de la Torá. Amén. Bien, Baruch Hashem. Comenzamos entonces a estudiar la Parashat Shavua de esta semana. Esta semana tenemos dos porciones juntas, la porción Matot y la porción Masei, Matot Masei. Y con ello vamos a terminar el estudio, con ello vamos a terminar el estudio del Sefer Bamidbar, el cuarto libro de la Torá. Vamos a ver un pequeño resumen, como para que vayamos calentando motores. Toda promesa hecha a Dios creaba una obligación positiva. Por ejemplo, una contribución voluntaria al Mishkan. Y también negativa, por ejemplo, abstenerse de ciertas actividades. Todo esto se consigue por medio de un voto o por medio de un juramento, ya sea una acción positiva o una acción negativa, una acción de hacer o una acción de no hacer. La parashá de esta semana nos va a hablar acerca del tema de los nedarim, de los votos, de las promesas que el hombre adquiere por medio de su palabra, por medio de su boca. Luego, la parashá de esta semana también nos trae otro tema. El ataque de los midianitas, ¿no es cierto? Nos dice la Torá, fue llevado a cabo por 12.000 guerreros israelitas. Hubo una venganza contra el pueblo de Midian.
es decir, 1000 por cada tribu. Iban acompañados por Pinjas, quien llevó consigo las vasijas sagradas y las trompetas para llamar a la batalla. Durante la guerra fue matado todo midianita varón, incluso los 5 reyes de Midian, y también murió Bilán ben Beor. Las tribus de Reubén, las tribus de Reubén y Gad poseían grandes rebaños. Este es otro tema que nos trae la parasha de esta semana. Poseían grandes rebaños de ganado y pidieron permiso para establecerse en la tierra de pasturas de Yaser y Gilat, al este del Jordán. Es decir, en la ribera oriente del Jordán, pidieron estas dos tribus quedarse ahí, no pasar a la tierra de Israel. Al principio Moshe desaprobó este plan, temía que si estas dos tribus se quedaban atrás durante la conquista de la tierra de Canaán, las otras tribus podrían desanimarse. Sin embargo, cuando los rubenitas y gaditas explicaron que tenían la intención de cruzar el Jordán y luchar junto con sus compañeros mientras sus familias permanecían en Gilad, Moshe cambió de opinión y encargó a Yoshua que asegurara de que esa promesa fuera cumplida. De otro modo, estas tribus perderían el derecho a todo reclamo sobre sus asentamientos en Gilad y en Iaser. Esos son los tres temas importantes que nos trae la Parashat Ashavua. El tema de los Nedarim, de los votos, el tema de la venganza, ¿no es cierto?, la guerra contra Midian, y el tema de las tribus de Rubén y Gad que quisieron vivir al oriente del Jordán, en la ribera oriente del Jordán, que se quedaron ahí debido a que tenían mucho rebaño. ¿Ok? Son los tres temas principales que nos trae nuestra porción esta semana. Nosotros vamos a estudiar hoy día Parashat Matot, porque tenemos dos porciones. Parashat Matot Masei, pero vamos a estudiar Parashat Matot, que es la primera, y nos vamos a quedar aquí en los primeros versículos para ver si podemos profundizar respecto de este interesante tema. Vamos entonces a la Torá, vamos ahí a la Parashá, al capítulo 30 del libro de Números, por favor. Les pido que tengan ojo en la medida que van entrando a la sala, que por favor sus micrófonos los apaguen. Dice así: Y le dijo Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué dice la Torá que Moshe le dijo a los jefes de las tribus de los hijos de Israel? ¿Qué nos quiere decir aquí la Torá en esa corta expresión? Que Moisés le haya dicho a los jefes, quiere decir, comenta Rashi, que Moisés le va a explicar a ellos, a los jefes de cada tribu, los asuntos relativos a las leyes concernientes a los votos. Vemos aquí la manera en que se enseñaba la Torá, ¿ok? Moisés enseñaba primero a cada líder de cada tribu la Torá, y ellos luego eran los encargados de ir transmitiendo la enseñanza. ¿Ok? Esto es importante. Y también vemos que es importante el hecho de que son los líderes en quienes recae, según esta porción, la obligación de cuidar los preceptos relativos a las promesas. O sea, son los líderes, ya que estamos en periodos de elecciones, ¿no es cierto?, los que prometen, pero muchas veces los que no cumplen. Y de aquí que la Torá nos diga, ¿no es cierto?, que Moisés se acercó a los líderes para hablar acerca de este tema de las promesas, porque siempre los líderes están en esta posición de querer cautivar a las multitudes por medio de la palabra, de lo que se promete, pero vemos que una vez que tienen el poder, ya no cumplen con sus palabras, sino que se dejan estar. Debido a esta razón es que la Torá encarga a los líderes primero todas las leyes relativas a la conducción
y al cumplimiento de los votos dentro de Am Israel. Luego dice, esto es lo que ha dicho el Eterno. Si un hombre formula un voto al Eterno, un voto, un- una promesa, un neder, o se compromete con un juramento, Shebúa. Tenemos dos cosas. Tenemos, por un lado, un neder y tenemos, por otro lado, un Shebúa, que sería un juramento. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Si un hombre se compromete, ya sea con un voto o con un juramento, fíjese lo que dice aquí el versículo. No violará su palabra, obrará conforme a todo lo que ha dicho su boca. No violará su palabra, obrará conforme a todo lo que ha dicho su boca. Bien, me gusta en hebreo porque en hebreo dice nafsho, que viene de alma. Es decir, que la palabra del hombre que dice cuando va a prometer o a jurar está ligada al alma de esa persona. ¿Ok? Y esto es importante porque de esto quiero hablar. Las palabras tienen mucho poder y cada vez que yo prometo o juro, lo que estoy haciendo es ligar mi alma a esa palabra. Y si yo violo esa palabra, lo que estoy haciendo es al mismo tiempo perjudicar mi alma por no haber cumplido lo que salió de mi boca. Esto no es un tema simple, es un tema muy serio y muy importante en la Torá, que incluso nuestro Mesías y Yeshua tocó el tema relativo a los votos, y no solo a los votos, sino a los compromisos que emanan de la boca de la persona. ¿Ok? Mira cuán cotidiano puede ser esto. ¿Quién hay por aquí? A ver, vamos a tomar a un hermano de ejemplo. Ya. Vamos a tomar al hermano Jimmy. Entonces yo le pregunto al hermano Jimmy, ¿cómo estás? Shalom, Manishma, ¿cómo está tu alma? Kol Beseder, me dice él, todo bien. Te veo en la Keilah el día sábado, ¿vas a ir a Shabbat? ¿Vas a ir a la reunión de la mañana? Sí, me dice Moré, yo voy a estar ahí a las 9 de la mañana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Voy a estar a las 9 de la mañana. Me comprometo. Entonces el hermano se comprometió. Nadie le pidió que se comprometiera, pero él, por medio de su boca, ligó su alma a un compromiso que salió de sus labios. ¿Cuál era su compromiso? Que el sábado en la mañana estaría temprano en el rezo de Shaharit a las 9 en punto. Sucede que ese día nuestro hermano tuvo una lucha férrea con Sabanás. ¿Usted sabe quién es Sabanás? Sabanás es el que gobierna los mundos oscuros de los sueños y se quedó enganchado en las sábanas, ¿no es cierto? Bajo el poder de Sabanás. Y resulta que llegó tarde, llegó ese día 11 de la mañana porque no pudo vencer a Sabanás. Y el punto aquí importante de lo que venimos diciendo es que cada cosa que sale de nuestra boca va a ligar nuestra alma, ¿ok? Cada cosa que sale de nuestra boca. De nuevo les pido y les insisto que por favor, cuando entren, vean sus micrófonos porque corta la clase, el hilo de la clase. Muchas gracias. De nuevo. Entonces,
Fíjense lo que dice aquí la Torá. En la parashá anterior de la semana, ¿cuál fue la parashá anterior? La parashá Pinjas. ¿De qué se habló en el último pasaje de, o en el último tema de la parashá Pinjas? La última parashá finalizó con el tema de los sacrificios de Yom Tov, o sea, las leyes relativas a los sacrificios que se hacían en los días festivos. ¿Se acuerdan que en otros momentos yo les he explicado y hemos dicho que hay que tener ojo con cuando comienza una parashá, ustedes tienen que revisar el tema anterior de la parashá anterior? Quiere decir que el tema anterior tiene una yuxtaposición ideológica que tiene que ver con el tema que viene a continuación. ¿Me siguieron la idea, no? ¿Se entendió? En la parashá anterior había un tema con el cual se terminó la parashá. ¿Cuál era ese tema? Era el tema de las leyes relativas a los sacrificios, a los korbanot, que se ofrecerían en Yamim Tovim, en los días festivos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la parashá de esta semana, Matot, va a comenzar con el tema de los votos de los Nedarim? Porque hay una yuxtaposición de temas entre el tema de los sacrificios de Yom Tov y las leyes relativas a las promesas. ¿Cuál es la enseñanza? Que la yuxtaposición de temas enseña que todo aquel que hace una promesa de ofrecer un sacrificio al Eterno está obligado a cumplir su promesa en el Yom Tov venidero, cuando visite el próximo año el Beit HaMikdash. Por eso es que están los temas unidos. Se habló del tema de los sacrificios y ahora viene el tema de las promesas para decirte que si hubo uno entre ustedes que dijo, Hashem, te prometo, miren, de aquí sale la idea, te prometo que si este año me va bien en las cosechas y tú me bendices y tú me ayudas, yo te voy a ofrecer sacrificios en los días festivos. Yo me comprometo con que si tú me bendices, entonces traeré para ti una ofrenda. Entonces aquí la Torá nos muestra que cada vez que un hombre diga eso, entusiasmado por el momento, en las fiestas del Eterno, nosotros generalmente decimos cosas que no pensamos, porque estamos tan contentos, ¿no es cierto? Alegres por la festividad misma y prometemos al Eterno muchas cosas. ¿Cuántas cosas tú le prometiste al Eterno en Yom Kippur, por ejemplo? En Yom Kippur pasado, le dijiste a Hashem, perdóname, Hashem, ahora sí me porto bien este año sí que sí, este año voy a guardar el Shabbat como corresponde, Hashem, te prometo, Hashem, que si tú me perdonas y me das trabajo, este año voy a dar más hacer, voy a dar diezmo, y uno se compromete, se entusiasma, y uno empieza a comprometerse, a decir palabras, ¿no es cierto?, que van a ligar el alma de la persona. Este tema es serio porque nosotros vivimos de una u otra manera en esta dinámica. Tenemos una dinámica con el Eterno así, pero la Torá nos viene a regular este tema, porque es muy humano decir promesas, ¿ya? La Torá nos dice, si un hombre formula un voto al Eterno o se compromete con un juramento, no violará su palabra conforme a todo lo que ha dicho su boca. Así hará. Ahora, veamos. Uno nunca debería pronunciar precipitadamente un juramento o una promesa, ¿ok? Eh, ok.
Un minutito que estoy silenciando a alguien acá. Bien. Uno nunca debería pronunciar precipitadamente un juramento o una promesa. Quien atolondradamente lo hace y luego más tarde deja de cumplirlo, es asemejado a un hombre que toma una espada para apuñalarse él mismo. Es decir, él está destinado a provocarse daño. Ahora, hay tres situaciones cuando hable para un temeroso de Dios, para un temeroso de Hashem, ¿ok? Hacer una promesa siempre que esté completamente consciente de su compromiso, ¿ok? Hay tres situaciones que son recomendables. Esto lo enseña nuestro Jajamín. Ahora, hay que separar el concepto de neder, que es un voto, y el concepto de shebua, que es un juramento. Primero, ambos son tipos de promesas, los dos, tanto el neder como el shebua son tipos de promesas. Por una promesa, nosotros entendemos que una persona promete restringirse a sí misma con respecto a un cierto objeto, respecto de un neder. Por ejemplo, él hace una promesa de que el vino le está prohibido. ¿Se acuerdan ustedes algún ejemplo en la Torá donde una persona se prohíba el vino? ¿Hay en la Torá algún caso así, no? Donde alguien se prohíba el vino. ¿No se acuerdan? Sí, Sansón. el voto Nasir. El voto Nasir, perfecto. De ahí, ¿no es cierto?, aprendemos que eso es un neder, alguien que se está prohibiendo una cosa. Y fíjate que se está prohibiendo algo que está permitido. De aquí sacamos la siguiente regla, que uno puede prohibirse cosas que están permitidas, ¿ok? Cosas que están permitidas se pueden prohibir en razón de un voto, ¿ok? Pero lo que no puedo hacer es permitir cosas que están prohibidas. Ya vamos a contestar las preguntas, ¿ya? Vamos para allá. El tema se va a poner interesante en unos minutitos más. Tienes que tener paciencia. Ya vamos. No podemos permitir cosas que están prohibidas, ¿ok? No puedo permitir, por ejemplo, eh, prohibiciones de la Torá. No, eso no se puede. Pero sí podemos prohibirnos cosas que están permitidas por la Torá. Por ejemplo, ¿qué está permitido por la Torá? Beber vino. Beber un vaso de vino, una copa de vino está permitido por la Torá. Yo me lo puedo prohibir. El Nasir hace eso. Asume un voto durante un cierto tiempo y dice no voy a tomar nada que tenga relación con el fruto de la vid. Y se prohíbe algo que está permitido. Eso es un neder. ¿Ok? Es decir, promete restringirse a sí misma a esta persona con respecto a un cierto objeto, ¿ya? Por ejemplo, él hace una promesa de que el vino le está prohibido. Ahora, si ningún objeto es comprometido, el término neder o promesa aquí no se aplica. Si ningún objeto es comprometido, sino más bien se aplica el término shebua, que es decir, juramento, pues es un juramento personal. La persona se restringe a sí misma de realizar una cierta actividad. Por ejemplo, promete no ir a dormir de noche. Es decir, el compromiso no recae sobre un objeto, sino que recae sobre una persona. La persona se obliga y dice, prometo que esta noche voy a estudiar Torah toda la noche, ¿no es cierto? Y esa condición es distinta a la del neder, porque el neder recae sobre un objeto o cosa, en cambio, el juramento recae sobre una persona, ¿ok?
Ambos tipos de promesas son obligatorias, aun si no se pronuncia el nombre de Hashem. O sea, yo puedo prometer o jurar algo sin pronunciar el nombre de Hashem, estoy incluso obligado a cumplir lo que salió de mi boca. Por eso es importante. ¿Cuántos hermanos quieren venir a trabajar el día domingo para la construcción de la Cajal? Allá en Maracaibo sé que están haciendo los muros de la Cajal, ¿no es cierto? Y los hermanos levantan las manos y se ofrecen, yo voy, yo voy, yo voy. Levantaron 10 manos, 10 personas las manos y llegaron dos. ¿Pasa o no pasa? Pasa, ¿no es cierto? Pasa. Todos se ofrecen, todos se entusiasman, pero esa sola acción, ¿de qué habla? Ahora sí nos ponemos un poquito más serios. ¿De qué habla? Habla de que no somos capaces de mantener nuestra palabra. Somos tan fáciles para decir que sí a algo. De hecho, el gran problema es que no sabemos decir que no cuando no podemos, sino que siempre decimos que sí a todas las cosas que nos comprometen o que de pronto está en juego nuestro honor, decimos que sí de inmediato. Y no medimos si es que vamos a poder cumplir o no. Y eso habla de que somos personas que no cuidan el honor que hay detrás de la palabra. Habla de la poca seriedad con la que tomamos las palabras. Por eso es que si usted dice que sí va a ir, usted debe ir. Si usted dice que va a hacer, usted debe hacerlo. Está obligado por su palabra a hacerlo. Y ese es el punto, que nuestra alma se liga a ese tipo de cosas. Ahora, dijimos que hay tres situaciones cuando es recomendable para un temeroso del cielo hacer una promesa siempre que él esté completamente consciente de su compromiso. Número uno, si alguien ha adquirido hábitos pecaminosos y desea hacer techuvá, arrepentirse, puede prometer para fortalecer su resolución. ¿Ok? Por ejemplo, si la persona era un glotón, puede hacer una promesa para abstenerse de pan, de carne, por un tiempo, porque eso le genera eh, un pecado de la glotonería, excesos, y le está finalmente dañarlo. Me comprometo, prometo a Hashem que durante un mes no voy a comer de esta manera cierta cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque la vida que lleva, los hábitos que tiene, lo conducen a un descontrol y eso produce un pecado en él. Y si era bebedor, por ejemplo, puede decir, voy a abstenerme ahora del alcohol. O si era codicioso, ¿no es cierto? También puede decir, voy a dejar de codiciar esto y voy a prohibirme esto. Puede prometer cosas respecto a asuntos que él desea corregir. Y así sucesivamente, en un montón de ejemplos, la persona puede prometer y adquirir un voto o un compromiso respecto de esto. ¿Ok? Ahora, otra situación en la que la persona, enseña nuestro jajamín, puede decir un voto, un neder, y aquí hay discusión, ¿ya? Esto lo dice nuestro jajamín, pero es interesante ponerlo en la mesa para ver si lo podemos conversar. Si una mitzvah, mandamiento, se le presenta a alguien, él puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad, ¿ya? Esto es cuestionable, esto es debatible, es discutible. ¿Por qué? Porque yo puedo prometer respecto de una mitzvah, de un mandamiento. Piensen, si yo digo, yo prometo a Hashem que voy a guardar el Shabbat, que voy a cuidar Shabbat de mejor manera, yo lo prometo.
¿Ustedes piensan que es correcto prometer respecto de eso? No, me dice la hermana Susana por acá. Quién me da otro no? Ya, muy bien. Eh, Nadie me ha dicho nada por acá por YouTube. Ok, ya. De nuevo, vamos a la idea. Si se nos presenta la oportunidad de hacer una mitzvah, hay quien jura respecto de esta mitzvah. ¿No es cierto? Por ejemplo, me comprometo a guardar Shabbat. Pero la discusión, nuestros jajamín dicen que esta puede ser una posibilidad, lo citan, ya una manera de prometer. Pero la cuestión interesante es que respecto de las obligaciones que tenemos, porque la Torá es imperativa, ¿no es cierto? La Torá no te dice, hazlo por favor, sino que la Torá te dice, esto lo harás, guardarás mis mandamientos. No se puede entonces, es debatible, por eso digo que es cuestionable, prometer respecto de un precepto. ¿Cómo voy a prometer respecto de algo que estoy obligado a hacer? ¿Me siguieron la idea? Si es mi obligación, luego no puedo prometer hacerlo, estoy obligado a hacerlo. Si mi obligación es cuidar el Shabbat, no puedo prometerle al Eterno que lo voy a cuidar, porque estoy obligado. Entonces, podría ser que las promesas no debiesen recaer respecto de preceptos a los cuales estamos obligados a hacer. ¿Ok? Bien. A ver qué me dicen mis hermanos por acá. Hay muchos que lo hacen como cábala en Rosh Hashanah respecto de las promesas. Sí, sí, es cierto. Ahora, la idea, ¿no es cierto? El cuestionamiento es, ¿se podrá prometer respecto de un precepto que es una obligación? Por ahí va la discusión. Ahora, hay un tercer punto, un tercer estado, por decirlo, o situación, donde la persona podría jurar o prometer. Y es cuando la persona se encuentra en aflicción. O sea, estoy complicado, estoy pasando un momento de aflicción serio en mi vida y necesito salir de esto. Por ejemplo, un buen ejemplo sería, es una mitzvah hacer sedacá, pero la sedacá está sujeta a la voluntad del corazón. Es decir, yo puedo hacer sedacá de manera ilimitada. No hay un límite para la sedacá. Como puedo hacer, como no puedo hacer. Entonces, si yo estoy en un momento de aflicción, yo puedo decir, Hashem bendito, tengo este tremendo problema en mi trabajo, o tengo un problema con mi hijo, mi hijo está enfermo, esta sed acá yo la dono para que tú te acuerdes de mi hijo y lo puedas sanar. ¿No es cierto? O sea, o puedo decir al revés, Hashem, si tú sanas a mi hijo, yo me comprometo a donar 1 millón de pesos a la sed acá. ¿Me siguieron la idea, no? Esto se puede hacer. Comprometerse con cierta cantidad, con cierta acción, ¿no es cierto? Porque la mitzvah de darse de acá no está regulada en el sentido de la cantidad ni de cuántas veces yo tengo que hacerse de acá. Es algo que está muy, muy abierto en realidad. ¿De dónde lo aprendemos esto? Lo aprendemos justamente, por favor, revisen sus micrófonos, del pasaje del Maaser de Jacob, Avinu. Vayan por favor a Génesis, capítulo 28, verso 20 al 22. Génesis 28, del 20 al 22.
Dice, e hizo Jacob voto, ahí hay un neder. Jacob hizo un voto, un neder, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense, o sea, el Eterno va a cumplir ciertos aspectos con Jacob, según la declaración. Mira, mira qué interesante esto de la palabra, porque en hebreo, para circuncisión, ¿cuál es la palabra que usamos para circuncisión? Decimos Brit Milá, ¿correcto? Y la palabra Milá no solamente significa corte, sino que también significa palabra, palabra. Milá también significa palabra. Entonces quiere decir que por medio de la palabra la persona se compromete, realiza un pacto. Y es por eso que la Torah nos dice que liga el alma. Y nosotros andamos por la vida ofreciendo, ofreciendo favores, no sabemos decir que no, constantemente nos ponemos en aprieto, ¿no es cierto? Eh, Porque no sabemos usar la palabra. Y muchas veces quedamos como irresponsables, nuestra imagen se daña porque no cumplimos lo que decimos. Y aquí David dice, el prometer o jurar antes o después es una suerte de obligación con que se obliga al Eterno lo que deseamos. No entendí muy bien la afirmación, hermano, a ver si la puedes desarrollar un poquito más. Ya, pero volvamos al tema de Jacob. Jacob dice Repito, aquí, la- después lo vemos, sí, por favor, para terminar la idea. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, ahí hay uno, Dios tiene que ir con él. Dos, y me guarda en el camino. Todas estas cosas pasan con el asunto de Esab. Ojo con eso. Cuando Jacob se junta con Esab, Dios cumple todas sus promesas con Jacob en este sentido. Lo guarda en el camino, ¿no es cierto? Va con él, lo guarda en el camino, en el viaje, y y le da pan para comer y para vestir. Luego vuelve en paz a su casa, es decir, a Canaán, a la tierra de Israel, ¿no es cierto? Entonces el compromiso que asume Jacob es que Hashem será su Dios y que él le va a hacer sedaká. De esto aprendemos que en un momento de aflicción, en un momento de angustia, uno puede comprometerse con el Eterno en cumplir ciertas cosas. ¿Ok? Es bueno, es recomendable, sí es recomendable hacerlo, pero hay que estar, ojo, con no violar lo que sale de nuestra boca. Vamos a darle más importancia a este tema, más peso todavía. Vamos a ir a la Torá, vamos a ir a Deuteronomio 23, 22 al 24. Deuteronomio 23, 22 al 24. O de Barín. De Barín 23, 22 al 24. Dice, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Eterno tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La boca es una especie de corbán para el Eterno. Ojo con eso. De ahí que las tefilot vengan, obviamente salgan de la boca y representen o simbolicen o reemplacen por ahora a los korbanot, ¿ok? De hecho, Hebreos dice sacrificio de labios, ¿no es cierto? Que confiesen tu nombre, korbanot de bocas. Entonces, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste al Eterno tu Dios. Versículo 21, perdón.
De ahí en adelante, dice, cuando haces voto al Eterno, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Esta idea de abstenerse es la misma idea que Yeshua va a enseñar en Mateo capítulo 5 respecto de los juramentos, que es mejor abstenerse, pero la Torá también te invita, porque es un acto justo, ¿ok? De una persona temerosa de Dios, prometer y estar segura de que va a cumplir. ¿Por qué? Porque el honor del individuo está ligado a su palabra. De esto quiero con esto quiero terminar. O sea, con esta idea quiero ir avanzando para poder terminar algo importante que tiene que ver con quiénes somos. Dios es un Dios, Hashem, bendito es su nombre. Él es honorable, honorable. Él es un Dios de honor, de kavod. Y dice respecto de la Torá que sea Dios veraz, veraz, y que todo hombre sea mentiroso. O sea, Dios es absoluta verdad. Él no miente. Dice también el Salmo que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, ¿correcto? Es decir, en el Eterno no hay posibilidad para la mentira. Dios no puede mentir. Cosas que Hashem no puede hacer es que Él diga una mentira. Entonces, todo el honor y toda la verdad está sustentada en su palabra. Cuando Él te ha dicho a ti y a mí y te ha prometido que no te va a dejar, que no te va a desamparar, está comprometido ahí el honor de Dios, su honor, su grandeza está comprometida en su palabra. Cuando Dios le prometió a Abraham que de él haría una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y de ahí que diga el libro de Romanos, Pablo diga respecto de este asunto, los que siguen las pisadas de Abraham. ¿Cuál es la grandeza de Abraham? Que Dios con su palabra, Dios dio su palabra y juró que por él, que en él, que en su descendencia, juró por él, por Hashem, porque no había otro más grande que él, dice el libro de los Hebreos. Juró por él que Abraham y su descendencia iban a ser benditos. O sea, Dios puso su palabra. No sé si me van siguiendo la idea. Para Dios poner su palabra basta y sobra. Nosotros no, nosotros tenemos que hacer un escrito, tenemos que escribir, ¿no es cierto? Un montón de cláusulas y, y nos resguardamos y nos protegemos por si acaso el cliente o la contraparte nos sale con una cosa extraña y hacemos un texto donde nos cuidamos y no, el Eterno, una sola palabra. Yo voy a estar contigo todos los días, todos los días. No te dejaré ni te desampararé. El Eterno promete bendecirnos por medio de su palabra. Su honor está en juego. Y esta idea de la palabra está reflejada en un acto, en una situación, por decirlo de alguna manera, en un estado que es el estado del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se casa con su mujer, él le da palabra de matrimonio. Y fíjate que la parashá de esta semana nos habla de respecto de este asunto de que una mujer no puede, o sea, la mujer puede hacer un voto y un juramento, pero el único que puede anular esta para allá es antifeminista. Así que si hay alguien por ahí con pañuelito verde, esta porción de la Torá, ay, ay, ay. Dice aquí la Torá, ¿no es cierto? Que el hombre puede anular la promesa o el juramento que hizo su esposa. Si la mujer prometió hacer cualquier cosa que va, por ejemplo, a perjudicar el patrimonio familiar y el hombre la escuchó, el hombre puede anular el voto de esa persona, de esa mujer, de su mujer, de su esposa y de su hija. Porque él es la, ¿por qué? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el hombre puede anular?
el voto de su mujer y el voto de su hija. Porque esta idea del matrimonio está relacionada con este tema de la palabra, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ir pensando como para poder encontrar la riqueza, la esencia de todo esto. O sea, quiere decir que el hombre puede comprometerse y la mujer no puede anular la palabra del hombre. Pero si la mujer se compromete, el hombre puede anular ese juramento y esa promesa, también sobre su hija. Yo lo encuentro súper interesante. Y aquí hay una figura que tiene que ver con Dios como esposo, lleno de honor, que no miente, que sustenta y que cuida nuestras vidas. Si Él ha dicho, si Él ha dicho, lo hará. Que está contigo, lo hará, está contigo, no, no miente. Él se juega su nombre y su honor. Esa idea se ve reflejada en cómo el Mesías se relaciona con la iglesia. En Efesios capítulo 5 verso 22 dice así, Efesios 5 22, a ver si me acompañas. Mira, yo sé que me van a entender al final de la paracha, lo que les quiero intentar transmitir. En Efesios 5 22 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. De nuevo, por eso dije, la paracha es antipañuelo verde. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿ok? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí está la idea, esto está vinculado con la parashá Matot Matsei, con la parashá Matot en realidad. Esto está vinculado con Números capítulo 30. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, es decir, su autoridad. Así como el Mesías es cabeza de de la comunidad, la cual es su cuerpo, la comunidad es el cuerpo, la cabeza es el Mesías, y él es su salvador. Fíjate, el hombre entonces es una especie, el hombre es una especie como de representación del Mesías para su mujer. ¿Por qué? Porque así que, como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos. Y aquí me gusta esto. Esta parte, esa es la parte que no le gusta a la hermana, estaba antes. Y ahora viene la parte que me gusta a mí respecto de Dios y respecto de cómo Él es con nosotros y de cómo nosotros somos con nuestras esposas. Porque yo pienso en esto, miren, yo sé que los hermanos acá enamorados me van a entender. Miren, dicen, maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjate que el consejo de Pablo en todas sus cartas, el consejo de Rab Shaul en todas sus cartas a los hombres respecto del matrimonio siempre y simple. Es este, maridos, amen a sus mujeres. ¿Y qué implica el amor? Porque ¿cuál es el problema del hombre? El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza siempre piensa en sí mismo, en él solamente. ¿Correcto? Y fíjate que si la mujer hace un voto, eso va a crear un problema en la familia. Si él no sabía que ella se comprometió y no le dijo a él, eso va a generar un problema de Shalom Bait. Y aquí la Torá, o aquí Rab Shaul en realidad nos dice que el marido, el trabajo que tiene que hacer el marido es de amar a su mujer, porque el hombre, por medio de su palabra, se comprometió a sustentarla, no solamente económicamente, sino que
sostenerla. La figura del hombre va a ser una figura muy dañada en todos estos años que vienen de aquí en adelante. La figura masculina, ¿no es cierto? Va a ser en España la cosa está pero terrible. Acá en Chile hay una ley que la titularon la ley anti-hombres. Y, y de aquí para adelante, la figura del hombre va a intentar ser derrocada por todas estas ideas nuevas. ¿Por qué? Porque la idea de la Torá es que el hombre sea un hombre de honor. Como Dios es un Dios de honor que cumple su palabra, Dios quiere Anshei Emes, hombres de verdad que cumplan su palabra. ¿Y cómo cumplimos nuestra palabra? Los hombres, primero, cuidando a nuestras mujeres, amándolas, respetándolas, valorándolas, haciéndolas sentir bien, generando, generando esta imagen, porque el hombre es, disculpen lo que voy a decir, pero eso es lo que es en términos de Torah. El hombre es como la imagen divina, ¿ok? En casa. El hombre representa al Mesías en casa, a Dios en casa. Si el hombre se comporta consecuentemente, es decir, el hombre hace lo que dice, su palabra la cumple, entonces, ¿qué es lo que trae el hombre a su casa? Revela a Dios y el honor de Dios en su casa. Por eso es que lo que más nos hace falta hoy día, hermanos queridos, es Anshei Emes, hombres de verdad, hombres que quieran hacer lo que dicen, no solamente decir cosas, sino que vivir de acuerdo a ellas. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, que lo vimos en Parashá Pinjas el sábado pasado, que es lo que dice ahí, donde no hay un hombre, sé tú un hombre. Y esa es eh, la relación que hay entre la palabra. Dios sustenta todas sus cosas por medio de la palabra. Él jura con su palabra y así sustenta todas las cosas. Así el hombre, por medio de la palabra, puede anular las promesas de su esposa o sus juramentos, pero también por medio de la palabra él se compromete a sustentarla, a cuidarla, a sostenerla, a protegerla. Estoy hablando en términos prácticos, pero también en términos espirituales, el hombre debe ser una persona de verdad. Eso. Mientras más seamos personas que, que quiten de sí mismas el engaño y la mentira, que es una cosa que es muy humana, ¿no es cierto? De esto de decir una cosa pero pensar otra, o decir algo y finalmente no hacerlo, que es muy humano, ser inconsecuente, pero mientras más luchemos por vivir consecuentemente, traeremos la verdad de Dios y revelaremos a Dios, no solo en el mundo, sino primero en nuestra casa y también en nuestras Keilot y también en el mundo entero. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué es lo que hizo el Mesías? La santificó, habiéndola purificado. Mira lo que dice, con esto terminamos. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. O sea, aquí la importancia de la palabra como un ente que limpia, como un sistema por el cual Dios limpia a su pueblo, la palabra de Hashem, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que también la sustenta, la cuida, como también el Mesías a la congregación. Y de ahí, ¿no es cierto?, que la Torá, la parashá de esta semana nos enseñe que ¿quién puede anular el voto o el compromiso que sale de los labios de una mujer? Su esposo. Pero ¿cuál, basado en qué derecho?
basado en el hecho de que Él la cuida, la sustenta, Él pone la cara por ella. No como Adán, ¿no es cierto? Que le dijo a Hashem, la mujer que me diste, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? La mujer que me diste. Sino que todo lo contrario, Anshai Emes, hombres de verdad. En el fondo, hombres que se quieren poner los pantalones para, para ser responsables, primero delante del cielo, por todo lo que tienen que hacer, por todo lo que tienen que presentar delante del Santo Bendito. Bien, comentarios y preguntas, por favor. Nos quedan todavía unos minutitos. More, ¿puedo completar Sí, lo por favor. que no se entendió? ¿Sí? Sí, Eh, Buenas noches a todos ante todo y que el Eterno les bendiga a todos mis sahims. Lo que yo quise poner ahí, lo que escribí, está como puesto Primero yo tenía dos posiciones, pero después usted con la enseñanza que nos acaba de dar me agrega una más. Ante todas las cosas, Dios nunca ha prometido, Dios, por lo menos hasta donde lo que yo sé, lo que yo entiendo, lo que yo he leído, Él siempre hace juramento, nunca hace promesa. Siempre Él jura por Él, porque no hay nadie mayor que Él. Pues entonces, lo que de las de los juramentos que yo he leído, el Señor, el Eterno siempre hace juramentos por Él, como el juramento que le hizo a Abraham, cosas así, lo que usted acaba de enseñar. Lo otro que hay dos clases de promesa o cosas, unas que son en lo que yo traté de explicar ahí. Por ejemplo, Jacob hizo todo ese juramento, ¿cierto?, de que Dios sería, que el Eterno sería su Dios, si Dios le hacía tal cosa, si Dios cumplía tal cosa de las cosas que él pedía, si Dios cumplía esa petición, Dios sería el Dios de Jacob, ¿cierto? Estoy haciendo un resumen lo más rápido posible. Entonces, ahí es donde yo digo que lo que uno promete es obligando como a Dios a cumplir esa promesa, que Él sería su Dios, sí, y cuando Dios le cumpliera tal cosa. Si Dios no lo hubiese cumplido, no hubiese sido su Dios. Eso es lo que se desprende de la Escritura. ¿Me entiendes? Y el otro es que hay promesas que son pacíficas, que son de uno. Uno promete, por ejemplo, ya yo hace una promesa en la que no implica al Eterno, se implica uno solo. ¿Me entiendes? O sea, yo prometo, no sé, uno de los ejemplos voy a dejar el vino porque el vino, demasiado vino, ¿cierto? Aparte de alegrarme y todas esas cosas, me puede provocar una enfermedad. Entonces eso no es bueno para mi salud. ¿Entiendes? Entonces yo le prometo a Dios que voy a dejar el vino, pero en eso no implico que Dios haga algo por mí para yo cumplir esa promesa. ¿Me entiendes? Esas son dos clases de promesas que se hacen, que se pueden hacer. ¿Ve? Y ninguna de las promesas, por muy empeñosas que sean, por muchas ganas que tenga el ser humano de cumplirlas, ninguna se puede hacer si Dios no está con uno. Dios tiene que acompañarlo a uno. Porque escrito está, pues, sin Dios nada podemos hacer. Esa era las dos partes. Una que como que obliga a Dios a cumplir eh, un propósito para que uno pueda cumplir la promesa, sino como Jacob, que si Dios no le cumplía, simplemente no iba a ser suyo. Eso es lo que se desprende. Y el otro es cuando uno promete algo por cualquier cosa, pero que no implica que Dios haga algo por uno, sino que uno de uno mismo, para el beneficio también de uno mismo, ¿cierto? Que al final, si logra cumplir esa promesa, redunda en bien para la comunidad, para la iglesia, que sé yo, para la familia, todo eso. Es más o menos esa era la idea que yo tenía, More, ok, de contar ahora. está bien. Respecto del tema de Jacob, quisiera aclarar un detalle que no comenté, pero todo lo que Jacob dice, donde él promete que va a hacer esto, y si esto sucede, Dios será su Dios, ese versículo hay que leerlo en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Que Dios ya le había prometido que iba a hacer aquello, ¿ok? O sea, pareciera ser como que él está poniendo eh, entredicho al Eterno, en el sentido de que si usted no hace esto, usted no será mi Dios, pero en realidad lo que Jacob está haciendo es reafirmar la promesa que ya había recibido anteriormente, ¿ok?
Eso se puede mostrar en otros pasajes de la Torá, donde el Eterno ya le había prometido a Jacob estas tres cosas que él menciona en ese pasaje. Entonces, lo que en el fondo hace Jacob es recordarle al Eterno lo que Hashem ya le había prometido. ¿Ok? Eh, a ver, aquí se hicieron algunos comentarios. Eh, Respecto del hombre, si el hombre promete y no cumple, hay alajot, ¿no es cierto?, que permiten que una persona que prometió y no está segura de cumplir antes de que termine el plazo o la situación donde él se vio comprometido, antes de que eso suceda, él pueda anular esa promesa y ese voto, ¿ok? Ese neder que él hizo. Hay alajot respecto de eso. Un jajam puede anular el juramento o la promesa de otro. Tres dayanim, tres jueces también pueden anular el juramento o la promesa de alguien, ¿ok? Eh, por ejemplo, nosotros en Yom Kippur, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un rezo que se llama Kol Nidrei. Para que vean ustedes qué importante este tema, lo tengo acá. ¿Qué es lo que decimos en Kol Nidrei el día de Yom Kippur? Que es la noche, al atardecer, cuando comienza Yom Kippur, hacemos esta tefilá. Ahí decimos, todas las promesas, prohibiciones que nosotros mismos nos hayamos impuestos, juramentos, consagraciones, restricciones, interdicciones o cualquier otras expresiones equivalentes de promesa que pudiéramos prometer, jurar, dedicar o prohibirnos desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur, que se aproxima a nosotros para bien, desde ya nos retractamos de todo ello. Todos son de este modo absueltos, perdonados y cancelados, declarados nulos y sin validez, sin fuerza ni efecto. Que nuestras promesas no sean consideradas promesas, que nuestras prohibiciones no sean mismos que nosotros mismos nos hemos impuestos no sean consideradas prohibiciones y que nuestros juramentos no sean considerados juramentos. Es decir, hay un momento en el año en que nosotros anulamos delante de Hashem como comunidad. Ojo que esto se hace como comunidad y no de manera individual. La oración del Shel Sibur, de la comunidad, tiene más fuerza que la comunidad de un solo individuo. Ya estas cosas se hacen en comunidad. Se pueden anular entonces las promesas y los juramentos en ese día. ¿Ok? Nuestra hermana Jessica dice, según Eclesiastés 5:4-6, se habla de no tardar en cumplirla. Sí, muy bien. Pero también en Proverbios 6:2 dice que nos ensalzamos en los dichos de nuestra boca. Esto quiere decir que si ya prometimos algo, quedamos enlazados. Es lo que dijimos al principio. Nuestra alma se amarra con las palabras que decimos. Y si no, y sí o sí debemos cumplir. Sí, tenemos que cumplir si es que hemos prometido, ¿ya? Pero también hay manera de zafar según la alhaja, ¿no es cierto? Según han enseñado y dictaminado. Y esto, esta alhaja obviamente se desprende de la misma Torá y de muchos pasukim, versículos bíblicos, de donde aprendemos que se pueden anular las promesas y los votos. La recomendación, con esto vamos a terminar, de Yeshua y de Jacob más adelante es que no hagamos promesas por cuestiones banales. ¿Por qué? Porque se puede tomar el nombre de Hashem en vano. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, dice lo siguiente. Santiago, si me acompañan, ya voy, ya voy. Aquí está Santiago. En Santiago 5 dice, mm, no, no ese es Santiago 5, déjame ver si lo noté. Santiago 5:12, sí, dice así.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Ok? Esta misma idea, esta enseñanza es de Yeshua, Mashiach, quien invita a no jurar en vano, a no prometer en vano. Ahora, la misma Torá nos invita a prometer respecto de asuntos sagrados y de asuntos serios, donde un temeroso de Hashem pudiese prometer, ¿no es cierto? Y es en esas cosas donde nosotros tenemos que tener ojo, saber discernir, saber entender cuándo podemos hacer una promesa que sabemos que vamos a cumplir. Y sobre todo porque el honor de Hashem está involucrado, ya que Él creó nuestra alma. El alma se liga a estas palabras y es finalmente el honor de Hashem el que está en juego. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Hashem. Y si nosotros, que somos sus representantes, no cumplimos lo que decimos, entonces luego el honor de Hashem también se ve involucrado, para mal. Nosotras como esposas, dice la hermana Susana, tenemos que forzarnos a que nuestros maridos cumplan con lo que prometen. Muy bien. Baruch Hashem. No sé si alguien más quisiera opinar o decir algo. Pueden decirlo ahora. Bien, me parece que estamos ok. Baruch Hashem. Bien, entonces damos gracias a todos porque pudieron participar de esta clase. Gracias a nuestros hermanos de Maracaibo, que el mérito de este estudio vaya para nuestros hermanos allá en Venezuela y que Hashem bendiga al pueblo de Venezuela. Que, que prontamente puedan hallar el consuelo, ¿no es cierto?, en medio de esta situación tan complicada que están viviendo. Gracias por participar, nuestra hermana Mariela Enríquez, a nuestro hermano Isacar. Cuídense, por favor, cuídense, no anden en las calles. Nuestro hermano David Rosa, de allá siempre se me olvida, hermano David, de la granja, ¿no? Me parece. Tu hermana De la Rosa, población La de Victoria, en Pedro Aguirre la Cerda. Población de Victoria. Bendiciones para usted, hermano David. Muchas gracias por participar. Nuestra hermana Carla Valdés de México. Bendiciones para usted, su familia. Tu hermano Jimmy de Maracaibo. A mi hermano carnal y espiritual también. Mi hermano Richard, que está ahí en su auto. Que el Eterno le bendiga mucho. A mi madre Cecilia Díaz. Bendiciones para ellas. A mi suegra Miriam Jerez. A Miriam Barrut de Maracaibo. A nuestro hermano Guillermo Duarte en Quilicura. A Vina Batción en Maracaibo, a mi esposa Luz, a Yaneli Colina de Maracaibo, a Susana Villalobos de Hierbas Buenas y a Jessica Linares, allá también obviamente, en Linares, ¿no es cierto? Y acá en YouTube tenemos a nuestro pastor Moisés de Temuco, nuestra hermana Cintia Cardoso, a Lacey Chacón de Venezuela, nuestra pastora Rosy, a nuestro hermano Francisco Eduardo, y a todos los hermanos que nos están mirando. Bien, nos despedimos. Que el Eterno les bendiga mucho. Nos vamos a descansar y hasta una próxima oportunidad. Amén. Buenas A noches, el descansar. Eterno les bendiga a todos. Laila Chau, Top, chau. buenas noches. Que el Eterno les bendiga a todos. Chao, chao. Shalom, shalom.